¿Qué tal? Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre Naamán, este general sirio del cual se narra su vida, un breve relato, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y aquí vamos a hablar hasta el versículo 20. Empieza haciéndonos una descripción sobre este hombre. Era un hombre respetado, con un alto cargo, aun con una enfermedad muy fuerte en aquella época. Era un título que también se le daba a Gedeón, Jefté, David, etc. Naamán, en su significado etimológico, esta palabra, este nombre significa agradable, suavidad, delicadeza. Ese general sirio o comandante era del rey de Siria Ben-Hadad I o II. Como no tenemos localizado exactamente el año en el que ocurre este suceso, pues no sabemos exactamente si estos periodos del que se habla la vida de Naamán ocurre cuando estaba de rey Ben-Hadad I o II. Sabemos que fue en tiempos de Joram, aproximadamente el hijo de Acab. Ben-Hadad era el primero o segundo. Era el rey de Siria y Joram el rey de Israel. Pero aún así, vuelvo a decir, amigos, que no hay exactitud sobre la fecha que estamos hablando. Aproximadamente es en torno al 900-800 a.C. Era un hombre, se nos dice aquí, que era muy querido por su señor, por su rey, pues había dado la salvación varias veces a este reino. La salvación, su significado original significa la victoria, la seguridad. No se explica exactamente cuáles batallas son las que a Naamán le había dado victoria a Siria, pero podemos entender, podemos saber, como dice aquí, que fue a través de Jehová. Dios fue el que dio la victoria. Entonces debemos de tener claro que aunque sea un país que era una ciudad que era en contra del pueblo de Israel, pero aún así fue Dios el que le da la victoria. Porque nada ocurre, nada acontece sin que Dios lo permita. Entonces, según su propósito, pues Dios hasta puede permitir la victoria a ciertos enemigos. Varias leyendas rabínicas dicen que este Naamán fue el que mató a Acab, pero repito, estamos hablando de leyendas rabínicas, no estamos hablando de lo que fue, de lo que el hecho bíblico de lo que estamos hablando. Este hombre Naamán tenía por sierva una muchacha traída de Israel tras su conquista. Se la trajo y se la puso por esclava a su mujer. Era una muchacha joven, pero tenía la edad suficiente para conocer que en Israel ya había un profeta de Dios. Nótese su fe. Esta mujer no dijo que tal vez el profeta podría salvar a Naamán. Dijo, afirmándolo, estaba segura de que el profeta que había en Samaria iba a llevar a cabo esa sanación. Del cual estamos hablando es Eliseo. Era una mujer que, a pesar de ser esclava, procuró el bien de su amo, procuró el bien de la casa a la que servía, y sabía que el principal de esa casa era Naamán, y que esa casa necesitaba a Naamán vivo y sano. Ella dio testimonio de la fe que tenía. Esto nos recuerda la carta que envió Jeremías a los cautivos, diciéndoles que procuraran el bien de la ciudad a la que fueron llevados. Aunque fueron llevados cautivos, fueron llevados esclavos, pero deberían de permanecer al final y cuidar, por así decirlo, del pueblo al que estaban sirviendo. Dice en Proverbios 3, no dejes de hacer el bien si está en tus manos hacerlo.
Proverbios 27:18. Quien mira por los intereses de su Señor tendrá honra. O Efesios 6:5-8. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, así como a vuestro Señor. Esta muchacha demostró lo que es ser una buena sierva. Ella amó a su enemigo. Tras esto, Naamán fue a su rey a pedirle el permiso para poder ir, y aparte se llevó hasta una carta de recomendación de su rey. El rey le envió una carta al otro rey de Israel hablándole bien de Naamán, para que cuando Naamán fuera recibido allí lo recibiera con buenos ojos y pudiera ser sanado por el profeta. Aunque se habían equivocado de destinatario, pues pensaban que el que iba a sanarlo, con quien deberían de hablar, era con el rey, pero no era ese el caso. Ellos deberían de dirigirse al profeta Eliseo. Pues dijeron que había un profeta, pero se equivocaron. Le mandaron la carta al rey. Ni el mismo rey tampoco consideró a su propio profeta. Él dijo algo así como: ¿acaso soy yo Dios para sanar o dar la vida o quitarla? Pero no consideró que tenía un profeta y pudo pensar: tal vez se quieren dirigir a Eliseo, tal vez es a Eliseo a quien buscan, tal vez es mi profeta Eliseo el que va a darles la salvación. Ni el mismo rey cayó en eso. Naamán pues se dirigió con su carta de recomendación, algo así como también nosotros debemos de dirigirnos a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes, con una carta de recomendación, que esa carta de recomendación la debe de dar Jesucristo mediante nuestro testimonio, para que el Señor, el Dios Padre, Jehová Todopoderoso, nos reciba con buenos ojos mediante la carta de recomendación que nos da Jesucristo. Pues dice Jesús: quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Sin embargo, el que viene a mí, viene al Padre. Pero Naamán no se fue con las manos vacías. Naamán se dirigió luego a la casa de Eliseo junto con todos sus siervos y se acercó a la puerta, se presentó en la puerta de Eliseo con toda su caballería, sus carros, sus caballos, etc. Aunque Naamán estaba equivocado, estaba envanecido, él pensaba que podía comprar esa curación. Él llevaba consigo 10 talentos de plata, unos 340 kilos, y 6.000 siclos de oro, que equivalen a unos 70 kilos de oro. Él trataba de comprar esta cura o de recibirla mediante la persuasión, la palabra, la carta de recomendación, o mediante el propio miedo, la muestra de poder, de su respeto, al presentarse en la casa de Eliseo con toda su caballería, cosa que Eliseo ni se molestó en salir. Eliseo mandó a un mensajero a que le respondiera. Así que pues se presentó Naamán, a pesar de que el rey de Israel se tomó estas cartas como una ofensa debido a la creciente tensión que había entre Israel y Siria, pero tuvieron el encuentro, Eliseo y Naamán. Eliseo le pide a continuación a Naamán que se lavara 7 veces en el Jordán. No es tan complicado el que se lavara 7 veces como la obediencia que tenía que tener Naamán en ese momento. Esto nos dice que Dios sana, pero también exige obediencia, así como todos a los que le decía ahora levántate y anda, o a los que resucitó, como a Lázaro, a la niña de Jairo, a las mujeres que hizo remover la piedra para entrar a la tumba, etc. Dios hace el milagro, pero Él también quiere que te muevas con tu fe. Versículo 10. Sabemos que el número 7 representa totalidad, la perfección divina o la plenitud, la persistencia. En la Biblia hay infinidad de veces en las que el número 7 cobra muchísima importancia.
Nosotros a veces, como Naamán, nos creemos que Dios va a actuar de una manera, pero dicho está, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Romanos 10, versículos 2 al 3. Es un versículo importante del cual hablaremos ahora. E Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son los vuestros, ni mis caminos son vuestros caminos. Al igual que Naamán en ese momento pudo pensar, y los ríos de mi pueblo, de mi ciudad, Habana y Farfar, ¿no son más atractivos? ¿No pueden lavarme antes? ¿No pueden dejarme más limpios? Y eso es lo que hablamos en Romanos, que estableciendo su propia justicia, muchos se olvidaron de Dios. Naamán trató de impartir su propia justicia. Él le pidió a Eliseo cómo establecer la cura, pero esa cura ahora la quería llevar a cabo mediante sus medios. Pero si Eliseo le dijo que se bañara en el río Jordán, aunque los ríos de su pueblo, de su ciudad idólatra le parecieran más atractivos, él debería de acudir a los ríos en los que fue mandado, porque era el que pudiera ser un río más turbio, pero ese río es el que iba a tener la sanación y la cura que Naamán buscaba. El nombre de Habaná en algunas traducciones se traduce como piedra y el río de Farfar apresuramiento. Quizás podemos darle el sentido de apresuramiento. Por apresurarte caes en un camino de piedra, y es lo que hizo Naamán. Se iba a apresurar, pero iba a caer en un camino de piedra, no iba a hallar el camino correcto para su salvación. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Dice en Romanos 11:34. No podemos juzgar, no podemos tratar de inventarnos el camino. Si Dios nos establece un camino, ese es el camino que debemos de seguir. No puede decirte Dios, dirígete a tal pueblo, dirígete por esta carretera. No puedes tratar tú de inventarte un atajo o otra carretera que aparentemente te parezca más rápida, más hermosa, mejor construida. No. Hay que tratar de seguir los caminos de Dios, porque son los que nos llevarán al lugar correcto y de la forma correcta. Entonces dudamos, combatimos con nuestras propias mentes, así como hizo Naamán. Creemos que podemos encontrar un camino mejor, pero no es así. Proverbios 14:12. A Naamán le faltó muchísima fe. Es más, yo creo que ni la tenía. Él tenía en su cabeza plasmada la idea de que para su curación iba a ocurrir un hecho tremendo. Iba a salir Eliseo con su mano, iba a tocar a Naamán, se iba a producir un milagro increíble oído por todo el mundo. Iba a tocar el agua y lo iba a sanar. Pero no fue así. Eliseo simplemente le dijo que se bañara 7 veces, porque los milagros de Dios, la salvación de Dios, las respuestas de Dios, no es como nosotros las queremos, mis queridos hermanos. Dios habla, Dios hace y Dios cumple sus promesas de la manera que Él quiere, de la manera que Él sabe que es mejor. No es necesario montar un tremendo espectáculo para realizar un milagro, una sanación. Naamán quería que fuera un acontecimiento enorme. Naamán esperaba que fuese recibido por Eliseo, pero Eliseo no salió ni en persona a recibir a Naamán. Naamán tuvo que obedecer las órdenes de un criado de Eliseo. Después sus propios criados son los que le hicieron recapacitar y reflexionar. Señor, si tan solo te ha pedido que te bañes en el río, no te ha pedido gran cosa, ¿no lo harías? Es lo único que te ha pedido. Pero a Naamán le faltó muchísima fe, porque no la conocía, no conocía esa fe que debería haber tenido
para presentarse delante del profeta de Dios para recibir su sanación. No le pidió gran cosa, simplemente lávate. Aquello, más que el lavado que debería de darse en el río Jordán, implicaría a Naamán tragarse su orgullo, su enojo y mojarse en humildad y en fe. Con los ríos tan aparentemente atractivos que tendría en Damasco, tuvo que ir a lavarse a Israel, a un río que no era suyo. Por eso nosotros le decimos siempre al Señor en el Salmo 25:4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Pídele a Dios siempre que te muestre el camino correcto, el río correcto por el que te has de lavar cada día, para recibir de sus bendiciones, de su corrección, de su rectitud, de su palabra, de su compañía. Que cada día te dé esa fe y te la aumente para escoger siempre el río correcto en el que lavarte y en el que sumergirte en sus aguas. Debemos de estar constantemente buscando ese río de Dios y no dejarnos llevar por la apariencia atractiva que puede ofrecernos los ríos del mundo, los ríos de nuestro mundo, que a simple vista pueden parecer más atractivos. Al final tuvo una fe que parece ser que no tuvieron los leprosos de Israel, pues Jesús dijo en el Evangelio de Lucas: muchos sirios había en Israel en la época de, muchos leprosos había en Israel en la época de Eliseo, mas uno fue sanado, que era de Sirio, el Naamán el sirio. Es curioso saber que el único leproso que, según dice aquí en este versículo, era uno que no era de la tierra de Israel, era uno de fuera que entró a Israel y recibió por fe esa sanación. Naamán era un sirio pagano, pero a través de la fe fue sanado y conoció al verdadero Dios, al igual que los gentiles. No había nada, ni una ley, ni nada que pudiera comprar esa salvación. Deuteronomio 10:17. Tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Este hecho de Naamán me recuerda estructuralmente al libro de Sofonías. En el capítulo 1 se habla de un juicio, capítulo 2 de un arrepentimiento del pueblo de Dios, y en el capítulo 3 de la bendición, la paz y las ofrendas desde sus lugares. Aquí se refleja la profecía de Sofonías: las naciones ofrendarían a Dios desde sus lugares. Entonces, aunque Naamán hubiera salido airado, enojado al haber recibido la orden de Eliseo, entendemos que se pudo enojar porque él esperaba que no tuviera que hacer nada, simplemente con presentarse allí ya iba a ser sanado, pero se pudo enojar porque tuvo que hacer algo para recibir esa sanación, tal vez porque su río le parecía más interesante, o porque no fue recibido como esperaba. Él esperaba ser recibido con un honor enorme, con una garantía de que por su persona, por todo lo que tenía, por su caballería, iba a ser bien recibido, pero no fue recibido como esperaba. Tuvo varios motivos por los que pudo haberse enojado Naamán, pero aún así accedió y fue a lavarse a ese río, porque recibió la palabra de alguien que se lo mandó y que le dio esa esperanza de que iba a ser sanado en cuanto fuere lavado. Nos recuerda esto a Job 33:25, ¿verdad? Donde Eliú le dice: si tuvieses algún mediador que te anuncie su deber, su carne será más tierna que la de un niño. Pues así quedó la carne de Naamán al ser lavado por ese río.
como la de un niño. Pues ya lo dijo Jesús, hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y si Naamán se hubiera dejado llevar por ese enojo, no hubiera llegado a buen puerto. Hay bastantes proverbios que hablan sobre lo que es el enojo y la ira, y de no dejarnos llevar por ellos. Como por ejemplo Proverbios 14:17, los que se enojan fácilmente cometen locuras. Pero esta vez Naamán no cometió esa locura. Y Naamán accedió y se enojó en ese río del Jordán, esas 7 veces. Esas 7 veces, que como hemos visto antes, número 7 representa la plenitud, la sanación y la curación completa que iba a recibir Naamán al ser sumergido en ese agua. En el mundo antiguo se pensaba que los dioses de un país estaban relacionados con la tierra. Así que Naamán, pues cuando fue de vuelta a Eliseo para que le aceptara algún presente, algún regalo, y Eliseo no lo querer, le pidió que tan solo, aunque fuera, le dejara llevarse su tierra. Es por lo que hemos hablado de la ofrenda desde otros lugares, que es la profecía de Sofonías. Entonces, Naamán pensaba que al llevarse la carga de un par de mulas, como se dice aquí, él se estaría llevando la presencia de Dios con él. Naamán por un momento pudo haber presentido, haber notado la presencia de Dios y se la quiso llevar con él. Pues Naamán no solo había sido curado de esta lepra, sino más importante, más peligroso, más grave aún lo que tenía, de su idolatría, que era mucho peor. Y él lo dijo, que me castigue el Señor si vuelvo a adorar al dios Rimón. Era el dios antiguo falso que tenían, dios falso de la tormenta o del trueno. Pues dijo, si el Señor se vuelve a apoyar en mi brazo, apoyar significa pedir consejo, tener confianza en Él. Apoyarse en Él quiere decir que ya Naamán no serviría más de apoyo, de confianza, de consuelo a su Señor, cuando su Señor, él sabía que adoraba a un Dios falso. Ahora él había conocido al verdadero Dios de Israel y había confiado en su promesa. Y ya con eso también estaba diciendo que aparte de ya no creer más en ese Dios, también iba a estar en contra de ese rey, porque no le iba a ofrecer su brazo, porque él ya sabía que al Dios al que adoraba su rey era un Dios falso y estaba contra lo que él había aceptado en ese momento, que es al Dios verdadero. Pues como dice la palabra, bienaventurados el que no anda en consejo de malos, que bien hace una buena compañía, como también la tuvo Naamán de estos siervos que le dijeron, Señor, báñate en ese río si es lo que te ha pedido el profeta. Nótese en este final del versículo 19. Ahora Naamán, lleno de humildad, le dijo a Eliseo, ahora ve en paz. Y Naamán ya no quiso ni montarse en caballo. Se fue caminando una media legua. Naamán era un hombre pagano, era un hombre grande delante de su Señor, pero no era grande delante del Señor. Y nosotros debemos de tratar de ser grandes para Él. Está bien que tengamos un buen estatus, ¿sí? Para nuestros amos, nuestros siervos, debemos servir a nuestros señores, nuestras autoridades, nuestros jefes, nuestros líderes, tal como nos demanda las Escrituras. Pero ante todo, a quien debemos de servir principalmente es al Señor, y tener fe y acudir a Él, porque Él es el único que puede resolver nuestros problemas verdaderamente. Cuando acudimos con un acto de fe, Él nos demanda, nosotros actuamos y por la fe que hemos recibido Él nos sana. Naamán, un hombre sin fe, pagano, llegó a tenerla, se sumergió en ese río 7 veces, salió curado de su ira, de su enojo, de su ego,
de, de su forma de ver las cosas, de pensar que lo suyo era lo mejor, de pensar que las posesiones era lo que te iba a traer siempre la victoria, de pensar que todo iba a acontecer como él quería, fue curado de todo eso y conoció al Dios verdadero, al Dios que lo salvó, y salió de ese río siendo otra persona. Que Dios te bendiga. Espero que te haya hecho bien este mensaje. Bendiciones del cielo. Saludos.